Grabar. Compartir. Entonces, buenos días a todos y todas. O sea, buenas tardes ya. El día de hoy vamos a tocar algunos puntos relevantes para su control que tienen la próxima semana. Así que eso, voy a hacer el repaso de los conceptos primero y después vamos directamente con los ejercicios, ¿ya? Entonces, ayudantía número 6 es la ayudantía de hoy y el primer concepto que vamos a ver va a ser el intervalo de confianza para la media mu con varianza poblacional conocida. Conocida. ¿Ya? Entonces, para esta fórmula, lo que nosotros tenemos que hacer es decir que el intervalo de confianza va a ser igual a nuestra media muestral más menos el z de 1 menos alfa medios, que esto va a representar al estadístico, por la desviación estándar poblacional dividido en la raíz de la cantidad de observaciones. ¿Ya? El hecho de que tengamos un más menos implica que tengamos dos formas de calcular el intervalo de confianza, ¿ya? Primero vamos a decir que vamos a tener un intervalo de confianza inferior y también vamos a tener un intervalo de confianza superior, ¿ya? ¿Por qué? Porque un intervalo tiene dos partes, ¿cierto? Tiene una parte inferior y una parte superior, ¿sí? Eso es inf y sub. Entonces, vamos a decir que el intervalo de confianza inferior va a ser la media muestral menos el z de 1 menos alfa medios por la desviación estándar poblacional dividido en la raíz de n. Y por otro lado, el superior va a ser la media muestral más el z de 1 menos alfa medios por la desviación estándar poblacional dividido en la raíz de n, que sería la cantidad de observaciones. ¿Sí? Después tenemos acá lo que vendría siendo el tamaño muestral, que va a estar representado con una letra n, ¿sí? Y para calcular el tamaño muestral, nosotros necesitamos tres elementos. Primero, saber el z de 1 menos alfa medios, que eso ustedes lo pueden buscar en la tablita de la tabla normal. También necesitamos del error y también necesitamos de la desviación estándar poblacional, ¿ya? Y vamos a decir que va a ser todo esto al cuadrado. Así se calcula el tamaño muestral. Después tenemos lo que es el coeficiente de confianza o nivel de significancia. Coeficiente de confianza o nivel de significancia. ¿Sí? Y esto va a estar representado con un alfa. ¿Sí? La mayoría de las veces con un alfa. Así que no se preocupen como por eso, porque casi siempre es eso. Ya, entonces vamos a decir que para calcular esto va a ser el porcentaje de confianza, es decir, y ojo que el porcentaje de confianza va a ser en forma de proporción, ¿ya? No como porcentaje, en proporción. Ahí voy a dar un ejemplo igual para que ustedes lo entiendan. Va a ser igual a 1 menos alfa, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un 99%, va a ser igual a 1 menos alfa. Por lo tanto, vamos a tener 0,99 y esto va a ser igual a 1 menos alfa. Por lo tanto, alfa va a ser igual a 0,01. ¿Sí? Entonces, al momento de que nosotros calculemos el z de 1 menos alfa medios, nosotros vamos a tener z de 1 menos 0,01 dividido en 2. Eso va a ser igual a z de 1 menos 0,005.
Y eso va a ser igual al z de 0,995. ¿Sí? Y este 0,995 es lo que ustedes tienen que buscar en la tablita. ¿Sí? Y eso les va a dar un valor. ¿Ya? Que en este caso, como es el 99%, debería ser 2,575 aprox. ¿Ya? Después, tenemos lo que veíamos viendo ya en como al principio de las ayudantías, que vendría siendo nuestra tabla normal, que es lo que yo le hablaba recién para calcular los intervalos de confianza. Y decíamos que teníamos tres valores importantes. Primero estaba el 90%, al 95% de confianza y al 99% de confianza, ¿cierto? Teníamos que al 90% de confianza, nuestro valor de z, z de 1 menos alfa medios, iba a ser igual a, entonces, z de 1 menos alfa medios, z de 1 menos alfa medios, iba a ser igual a 1,645, 1,96 y 2,575. ¿Sí? Eso se mantiene. Espérenme. Ya. Entonces, si ustedes lo quieren ver esto como gráficamente, podemos decir lo siguiente. Vamos a tener tres tipos de colas. ¿Ya? Entonces, primero tenemos una así y una así. ¿Ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una cola a la izquierda, vamos a decir que va a ser la cola de la izquierda, ¿cierto? Si tenemos una cola a la derecha, vamos a decir que solamente va a ser acá la zona de rechazo. Si tenemos ambas colas de rechazo, entonces se rechaza acá y se rechaza acá. ¿Ya? Igual esto lo van a ver ustedes como un poquito más adelante, porque tiene que ver con el testeo de hipótesis, pero es importante que lo sepan. ¿Ya? Estas dos se van a usar cuando sea ¿qué se llama esto? Su hipótesis alternativa, van a decir ustedes, no sé, mu mayor que 0 o mu menor que 0. ¿Ya? Y esta va a ser cuando ustedes tengan mu 1 distinto de 0, o sea, mu distinto de 0. ¿Ya? Eso lo van a ver más adelante, pero es como un adelantito. Igual no se confundan con esto, que quizá uno lo han visto, pero como introductorio. ¿Ya? Después tenemos acá nuestra desviación estándar. Poblacional también. Poblacional. Que va a ser el sigma, ¿cierto? Y en este caso, el sigma va a ser igual a sigma, va a ser igual al rango de valores dividido en 6. ¿Sí? ¿Y por qué 6? ¿Por qué 6? Porque acuérdense que anteriormente habíamos visto, a ver, ¿dónde la tengo? Acá. Anteriormente habíamos visto esto, que era el error de estimación, ¿sí? Y esto, si ustedes se dan cuenta, está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, ¿sí? Por eso el rango es dividido en 6, porque al 6% ustedes alcanzan como el máximo error de estimación, por decirlo así, ¿ya? Entonces, en este rango, ustedes tienen 6 partes y al 99% es como lo máximo, ¿ya? Como el nivel de confianza mayor. Por eso es 6, ¿ya? Después tenemos una última relación, pero que esa la vamos a dejar para después porque responde a una pregunta que les voy a hacer más rato,
pero que tiene que ver con la relación, ¿va? Relación entre amplitud, nivel de confianza y precisión de los resultados. ¿Ya? Esto igual puede que lo hayan visto ya, pero nunca está de más recordarlo. ¿Ya? Esto es importante. Una acá, importante. ¿Sí? A mí me lo preguntaron en mi control y en mi prueba pasado de, bueno, hace 2 años, así que igual puede que se los pregunten, para que lo tengan ahí como ojo. Ahí, ¿ya? Entonces, ¿alguien está escribiendo? ¿No hay Richard? ¿O paso nomás a los ejercicios? Ya, voy a pasar a los ejercicios. Entonces, el primer ejercicio dice así. Dice, dice, Nicolás tiene una empresa que importa joyas desde el extranjero y está interesado en construir un intervalo de confianza para la media de los montos de las ventas que ha realizado entre el 1 de marzo y el 3 de marzo del presente año. Los montos en pesos chilenos recolectados a través de una muestra aleatoria son de 3.500, 4.500, 2.000, 3.000, 2.100 y 3.700. Entonces dice, suponga que los montos siguen una distribución normal con desviación estándar de 100 pesos. Letra A, ¿cuál es la variable de estudio? Letra B, ¿cuáles son los supuestos estadísticos involucrados? Letra C, ¿cuál es el parámetro de interés de la población? Letra D, ¿cuál es la estimación puntual del promedio poblacional de los montos de las ventas? Letra E, construye un intervalo de confianza al 90% y uno al 95% y explique cómo cambia. Y letra F, ¿cuál es el margen de error del intervalo construido? ¿Ya? Entonces, algunos puntos importantes a destacar acá es que, primero, nos están pidiendo un intervalo de confianza para la media de los montos de las ventas. ¿Sí? Punto 1 importante. Punto 2, nos dan a conocer nuestra muestra aleatoria, es decir, los montos de los valores de las ventas. Y punto 3, nos dicen que sigue una distribución normal con desviación estándar de 100. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, acá nos dicen que sigue una distribución normal. Si ustedes se acuerdan, nosotros decíamos que X distribuye normal con parámetros mu y sigma cuadrado, ¿cierto? Y nos dicen en este caso que la desviación estándar es 100. Por lo tanto, X distribuye normal con media mu, porque eso es lo que desconocemos, y con desviación estándar 100 al cuadrado, ¿sí? Entonces, letra A nos pregunta, ¿cuál es la variable de estudio? Entonces, variable, vamos a poner que van a ser los montos de las ventas, de joyas de la empresa de Nicolás. De la empresa de Nicolás. ¿Ya? Letra B, nos preguntan cuáles son los supuestos estadísticos involucrados. Y en este caso, como nos dicen que distribuye normal, nosotros podríamos suponer que X distribuye normal con parámetro 0,1. Sin embargo, a nosotros también nos dan nuestra desviación estándar poblacional. Desviación estándar poblacional. Y con esto ustedes también pueden calcular su varianza poblacional, ¿ya? Y varianza poblacional, ¿ya? Después la letra C nos preguntan, ¿cuál es el parámetro de interés de la población? ¿Ya? En este caso, como me están pidiendo un intervalo de confianza para la media, nosotros vamos a decir que nuestro parámetro de interés va a ser mu, ¿cierto? Que esa es como la media poblacional. Y vamos a poner que mu va a representar claramente la media poblacional, valga la redundancia, media poblacional de los montos de venta.
¿ya? Letra D, nos preguntan, ¿cuál es la estimación puntual del promedio poblacional de los montos de venta? ¿Ya? Aquí cuando me preguntan estimación puntual, recuerden que esto vendría siendo ya como la media muestral, ¿sí? Eso es lo que les están preguntando con estimación puntual, ¿ya? Entonces, a nosotros nos dan 6 montos y tenemos que sacar el promedio netamente, ¿ya? Entonces va a ser 3.500 más 4.500 más 2.000 más 3.000 más 2.100 más 3.700, ¿sí? Y todo esto dividido por 6. ¿Por qué? Porque son 6 montos, ¿ya? Entonces, mi media muestral va a ser igual a 3.133,33 pesos. ¿Ya? Eso va a ser mi media muestral, ¿ya? Y letra E, ahora nos dicen, construya un intervalo de confianza al 90% y uno al 95%. ¿Ya? Entonces vamos a hacer acá como una división de la pantalla en 2 partes para que ustedes vean cómo es el cambio. ¿Ya? Entonces primero tenemos el intervalo de confianza al 90% de confianza. ¿Ya? Y nosotros habíamos dicho que nuestro intervalo de confianza seguía la siguiente fórmula. Y C es igual a la media muestral más menos Z de 1 menos alfa medios por la desviación estándar poblacional dividido en la raíz de n. Daniel, ¿Ah? hay una Sí, veo. persona en la sala de espera. Ah, ya, voy al tiro. Ahí ahí se está uniendo. Voy a esperar que se una y sigo. Ya, ahí la dejé entrar. Hola. Entonces voy a seguir. Gracias, Richard. De nada. Entonces, tenemos esta fórmula de acá y tenemos que simplemente poner los datos, ¿ya? Entonces, acuérdense de separarla en 2 partes, en superior e inferior, ¿ya? Ustedes pueden calcularlo con el orden que quieran, inferior, superior o superior, inferior. No tiene como mayor relevancia, ¿ya? Entonces, primero acá vamos a calcular el superior y va a ser 3.133,33 más el z de 1 menos alfa medios para el 90%, lo vimos acá en la tabla normal, que va a ser igual a 1,645. 1,645 por la desviación estándar poblacional, que van a ser los 100 que nos dan en el enunciado, dividido en la raíz de 6. ¿Sí? ¿Por qué raíz de 6? Porque nos dan 6 montos en nuestra muestra aleatoria. ¿Ya? Entonces el intervalo de confianza superior va a ser igual a 3.200,49. ¿Sí? Voy a mover esto. 3.200,49. Por otra parte, nuestro intervalo de confianza inferior va a ser igual a 3.133,33 menos 1,645 por 100 dividido en la raíz de 6. ¿Sí? Y por lo tanto, el intervalo de confianza inferior va a ser igual a, déjenme calcularlo, 3.066,17 pesos. ¿Sí? Entonces, para finalizar su pregunta, ustedes siempre tienen como que escribir la respuesta con palabras, ya como para saber qué entendieron. Entonces ustedes ponen acá, con un 90% de confianza, los montos de venta de la empresa de Nicolás van a estar entre los, y acá ponen el rango, 3.066,17 y
3.200,49 pesos. ¿Sí? ¿Alguna duda? No va a estar mal. Ya, súper. Entonces ahora vamos a hacer acá al ladito el cuadro comparativo con el intervalo de confianza, pero ahora al 95% de confianza. Para que ustedes vean cómo cambia. Entonces sabemos que la fórmula es la misma en este caso porque solamente nos está cambiando el nivel de confianza. ¿Ya? Y tenemos que primero el intervalo de confianza superior va a ser igual a 3.000, uy, 3.000, 3.100, acá es el inferior, me he equivocado. 3.133,33 menos 1,645 por 100 dividido en la raíz de 6. ¿Sí? ¿Por qué ahora es menos? Porque estamos calculando el intervalo inferior. ¿Ya? O sea, sí, el intervalo inferior. Antes estábamos calculando el superior, pero eso era más. ¿Ya? Entonces, lo que nos va a dar esto va a ser 3.200, no mentira, 3.053,31. ¿Ya? Entonces, para que nos quede como igualito, vamos a ponerlo acá abajo. Ahí. Y por otro lado, vamos a tener acá nuestro intervalo de confianza superior, que va a ser igual a... ay, me equivoqué. Estamos hablando del 95% de confianza, por lo tanto va a cambiar nuestro Z. Y acá va a ser 1,96. Si no, haría lo mismo que al otro lado. Entonces acá sería 3.173,33 más 1,96, porque ahora estamos hablando del 95% de confianza por 100 dividido en la raíz de 6. ¿Sí? Y este intervalo de confianza superior nos va a dar igual a 3.213,35. ¿Sí? Entonces, recapitulando porque me equivoqué delante. Ya lo que había dicho en el error es que ahora como estamos hablando del 95% de confianza, nuestro estadístico Z va a cambiar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cambia? Va a cambiar el 1,645 por el 1,96. ¿Sí? ¿Y eso dónde lo podemos ver? En nuestra tabla normal que tenemos acá. Al 90% va a ser 1,645 y el 95% va a ser 1,96. ¿Ya? Entonces, ¿cómo concluimos esto? De la misma manera que concluimos la otra respuesta. Vamos a decir, por lo tanto, con un 95% de confianza, los montos de venta de la empresa de Nicolás van a estar entre los, de aquí ponen los dos rangos, que serían 3.053,31 y 3.213,35 pesos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Ya, entonces, ahora vamos a pasar a la letra F. ¿Ya? La letra F nos dice, ¿cuál es el margen de error del intervalo construido? ¿Ya? Entonces ahora nos están preguntando por la E del error. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a decir que la fórmula que nosotros tenemos es que N es igual a el Z de 1 menos alfa medios por la desviación estándar poblacional dividido en el error, ¿cierto? Y todo esto iba al cuadrado.
Pero ahora lo que nos están preguntando es esta E que está acá, que ese es el error del margen construido, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener que error al cuadrado va a ser igual a el z de 1 menos alfa medios por la desviación estándar poblacional al cuadrado dividido en n, ¿sí? Entonces acá le tenemos que sacar la raíz a esto y nos va a dar que la estimación del error construido va a ser el z de 1 menos alfa medios por la desviación estándar poblacional dividido en la raíz de n. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Solamente estamos como despejando la e aquí. ¿No? Ya, entonces, ahora como nos piden qué es el margen de error al intervalo construido, nosotros en el inciso E construimos dos intervalos distintos, ¿ya? Uno al 90% de confianza y otro al 95% de confianza, ¿ya? Entonces, primero vamos a calcularlo al 90% de confianza. Al 90% de confianza, nosotros ya tenemos todos estos datos. Tenemos el Z, tenemos la desviación estándar poblacional y también tenemos nuestra N. Entonces simplemente sería poner los datos en la fórmula. Sería 1,645 por 100 dividido en la raíz de 6. Por lo tanto, el error de estimación en este caso va a ser 67,16. ¿Sí? No tiene como mucha significancia, pero después cuando lo comparemos con el otro error, ahí sí va a tener más significancia, ¿ya? O más significado. Entonces, al 95% de confianza, vamos a tener otro error distinto. Nosotros vamos a decir acá que esto va a ser igual a 1,96 por 100 dividido en la raíz de 6. Por lo tanto, el error va a ser igual a 80,02. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos intuir de esto? Que a menor nivel de confianza, ¿no?, menor será el error estimado. Sí, porque si se dan cuenta, el error es menor en el 90% que en el 95%. ¿Sí? Por casi 13 puntos. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que, por lo tanto, hay mayor precisión. ¿Sí? Porque no nos equivocamos en tantos números, como un par de citas. Tengo una duda. Sí, Es obvio. que a mí la confianza, como, ¿qué significaría entonces? En ese caso, no tiene nada que ver como más confianza, menos error. Entonces, no hay una relación directa. ¿Qué significaría que lo hacemos 90% de confianza o 95%? Ah, sí, sí. Es que al 90% de confianza, como nosotros vamos a decir que hay como un mayor rango de posibilidades, ¿cachai? Como, por ejemplo, no sé, veámoslo como un ejemplo con las notas de la U, por ejemplo. Si yo digo que va a ser a un 99% de confianza el muestreo que voy a hacer, voy a tener mis notas del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como que voy a tener todas las notas, ¿cierto? Sí. Pero en cambio, si digo el 90%, voy a decir que, pucha, ya. Como es al final un menor error, tengo que ser más preciso en mi resultado. Entonces, solamente voy a tener notas 4, 5 y 6. ¿Cachai? Entonces, a menor nivel de confianza, va a ser menor el error porque solamente van a haber estas 3 tipos de notas, ya no van a estar los 7. Y por lo tanto voy a ser más preciso en mis resultados. Ya. Ya, muchas gracias. ¿Sí? Ya, voy a dejar esto aquí como en una nubecita para que aparezca en el video también. Voy a arreglar eso que quedó feo. Entonces, ya, ahí terminaríamos el ejercicio número 1.
¿Alguna duda del ejercicio 1? ¿No? Ya. Entonces vamos a pasar ahora al ejercicio número 2. Y el ejercicio número 2 dice así. Dice, el primer semestre del 2020, la proporción precio-ganancia en las acciones del Banco de Perú iban desde los 3 pesos a los 25 pesos. Si se desea estimar la media poblacional de esta relación en todas las bolsas, en todas las acciones de la Bolsa de Perú, letra A, ¿cuántas acciones habrá que tomar en la muestra? Y aquí nos dicen que se quiere tener un margen de error igual a 3 y además un 90% de confianza. Y en la letra B nos preguntan cómo cambia el tamaño de la muestra si ahora se quiere tomar el margen que sea igual a 1 con el mismo nivel de confianza, es decir, de un 90%. ¿Ya? Entonces, para calcular la letra A, nos están pidiendo n, ¿cierto? Porque ese es el tamaño de la muestra. ¿Ya? Nos están diciendo que nuestro error va a ser igual a 3, que vamos a tener un porcentaje de confianza igual a 90%, ¿cierto? Por lo tanto, esto va a implicar que nuestro z de 1 menos alfa medios sea 1,645, ¿sí? Eso es como por regla, ¿ya? Y también nos dice que el rango de precios de, la acción, de los precios de las acciones del Banco de Perú van a ser desde los 3 pesos a los 25 pesos, ¿sí? Esos son los datos que tenemos nosotros aquí, ¿ya? Entonces, si recordamos, la fórmula para calcular el tamaño de la muestra era z de 1 menos alfa medios por la desviación estándar poblacional dividido en el error. Y todo esto al cuadrado, ¿cierto? Entonces, nuestro tamaño de la muestra en este caso va a ser 1,645, porque estamos hablando del 90% de confianza. Nuestra desviación estándar ya la tenemos. No, no la tenemos, así que la tenemos que calcular. Y la desviación estándar, también les dije acá que, bueno, este es como en el repaso que hicimos de las fórmulas, había una fórmula para calcular la desviación estándar poblacional, que era esta, el rango dividido en 6, ¿cierto? Entonces, acá nosotros, acá tenemos un rango. ¿Cuál es este rango? El precio de las acciones, ¿cierto? Y para calcular un rango nosotros sabemos que es el valor final menos el valor inicial. Entonces, dividido en 6. Entonces, vamos a tener que hacer 25 menos 3 dividido en 6. Y esto nos va a dar que la desviación estándar poblacional va a ser igual a 3,67 aproximadamente, ¿sí? Entonces acá ponemos por 3,67 dividido en el error que va a ser 3 y todo esto al cuadrado. Luego nuestro tamaño de la muestra va a ser igual a 4,05. Pero, ¿qué pasa acá? No podemos tener 0,5 acciones. O tenemos una acción o tenemos 0 acciones, ¿ya? Entonces lo que se hace aquí es aproximar, ¿ya? En todas las n ustedes tienen que aproximar. Y siempre se aproxima por exceso, es decir, que se aproxima hacia arriba, ¿ya? Entonces lo voy a poner acá. Siempre aproximar n por exceso, es decir, hacia arriba, ¿sí? Hacia un número más, como más 1, ¿ya? Por lo tanto, aquí tendríamos que finalmente nuestra n sería igual a 5 acciones. ¿Alguna duda del inciso A? Uy. ¿No? Ya. Entonces, ahora vamos con el inciso B, que nos dice que cómo cambia la muestra, pero ahora tenemos el margen igual a 1 y eso, nos pregunta lo mismo. Entonces tenemos que nuestra n es incógnita,
el error es igual a 1, tenemos que el z de 1 menos alfa medios al 90% va a ser 1,645. Tenemos que nuestra desviación estándar va a ser la misma, 3,67, y entonces tenemos todos los datos para calcular el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces tenemos que n va a ser igual a z de 1 menos alfa medios por la desviación estándar poblacional dividido en el error, ¿sí? Y todo esto al cuadrado, ¿ya? Entonces, nuestra n va a ser igual a 1,645 por 3,67 dividido en 1 y todo esto al cuadrado. Por lo tanto, nuestro tamaño de muestra de las acciones va a ser igual a 36,45 acciones, que esto va a ser aproximadamente 37 acciones, ¿ya? Da igual que, da igual que sea como menor que el 0,5 que siempre nos dicen como si es, no sé, pues si es por ejemplo 36,5, entonces aproxima a 37. ¿Ya? Aquí en este caso, si es como 36,01, por ejemplo, igual va a ser 37. ¿Sí? No importa que sea el menor a ese 5. ¿Ya? Por si acaso, como dato. Entonces vamos a decir que n va a ser igual a 37 acciones. ¿Sí? ¿Alguna duda de este ejercicio? No, ninguna. Todo claro. Súper. Entonces, ahora vamos a pasar al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice así. Dice, el tiempo medio en que los profesores se demoran en preparar todas sus clases del mes es de 55 horas mensuales. ¿Ya? Suponga que esta media se basa en una muestra aleatoria de 25 profesores de la UAI en la sede de Peñalolén y que la desviación estándar es de 3 horas. Determine el intervalo de confianza al 95% para la media poblacional de las horas en que los profesores se demoran en la preparación del total de sus clases por mes de cierto ramo en específico. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué nos están preguntando? Nos están pidiendo nuestro intervalo de confianza para la media poblacional de las horas en que los profesores se demoran en la preparación del total de sus clases. Bla, bla. ¿Ya? Entonces, nos están pidiendo entonces un intervalo de confianza para la media poblacional. ¿Sí? Eso en simples palabras. ¿Ya? ¿Qué datos nos dan? Nos dicen que la desviación estándar es de 3 horas. También nos dicen que tenemos una muestra aleatoria de 25 profesores de la UAI y eso sería todo lo que nos dan. ¿Ya? Entonces tenemos acá nuestra promedio muestral y nuestra media muestral, que van a ser las 55 horas al mes. ¿Sí? Aquí es el tiempo medio. Entonces nuestra media muestral van a ser las 55 horas mensuales, ¿cierto? Nuestro N van a ser la cantidad de profesores. También tenemos nuestra desviación estándar poblacional, que van a ser 3 horas. Y nos dicen que va a ser un intervalo de confianza al 95%. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro z de 1 menos alfa medios va a ser igual a 1,96. ¿Okay? Entonces nos piden calcular el intervalo de confianza, que va a ser igual a la media muestral más o menos el z de 1 menos alfa medios por la desviación estándar poblacional dividido en la raíz de n, ¿sí? Que sería la cantidad de observaciones. Entonces, nuestro intervalo de confianza superior en este caso va a ser nuestra media muestral, que es 55, más 1,96 por nuestra desviación estándar poblacional, que es 3, dividido en la raíz de 25. ¿Sí? Y eso nos da un resultado de intervalo de confianza superior va a ser igual a 56,176. ¿Sí?
Por otro lado, vamos a tener nuestro intervalo de confianza inferior, que va a ser igual a 55 menos 1,96 por 3 dividido en la raíz de 25. ¿Sí? Entonces, nuestro intervalo de confianza inferior va a ser igual a 53,824. Entonces, aquí tenemos nuestros dos resultados. Y por lo tanto, siempre recuerden de concluir con palabras. Vamos a decir que con un 95% de confianza, la media poblacional de horas de preparación mensuales, de horas de preparación mensuales para los profesores de la UAI están entre las, acá ponemos el rango, que sería 53,824 y 56,176 horas. ¿Sí? ¿Alguna duda con el ejercicio 3? Todo bien. Ya. Entonces ahora tenemos nuestro ejercicio número 4. Que dice así. Dice, la mamá de Ana todos los días le va a dejar el almuerzo al colegio a su hija, al igual que muchas otras mamás de su curso. A pesar de llegar con anterioridad al bloque del almuerzo, la madre siempre debe esperar a su hija y este tiempo sigue una distribución normal de media poblacional desconocida y varianza poblacional de 100 minutos. A partir de una muestra aleatoria de 30 madres de un curso, se obtuvo que el tiempo medio de espera es de 7 minutos. Letra A, calcule los intervalos de confianza al 90%, 95% y 99%. Y letra B, explique cuál es la relación entre amplitud de los intervalos y nivel de confianza de un intervalo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, este ya tiene como casi todo lo que les mostré en el resumen de las fórmulas. ¿Ya? En primer lugar, nos están pidiendo que calculemos los intervalos de confianza, ¿cierto? ¿Qué datos tenemos? Tenemos el tiempo de espera muestral, tenemos el N, que serían las 30 madres de un curso. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la varianza poblacional de 100 minutos y también tenemos que la varianza poblacional es desconocida. O sea, la media poblacional es desconocida, perdón. ¿Sí? Entonces, letra A. Sabemos que el intervalo de confianza, voy a escribir una vez nomás la fórmula, va a ser la media muestral más menos el z de 1 menos alfa medios por la desviación estándar poblacional dividido en la raíz de la cantidad de observaciones, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que nuestra varianza poblacional van a ser 100 minutos y esto implica que nuestra desviación estándar poblacional sean 10 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la raíz de 100 es 10, ¿ya? La media muestral van a ser 7 minutos. El N van a ser las 30 mamás del curso. Y tenemos que el Z de 1 menos alfa medios, vamos a tener 3 tipos distintos. ¿Ya? Entonces, primero lo vamos a tener al 90%, al 95%
y al 99%. ¿Sí? Al 90% sabemos que es 1,645, al 95% es 1,96 y al 99% es 2,575. ¿Ya? Entonces, ahora tengo que calcular los intervalos de confianza. ¿Ya? Entonces, primero, vamos a poner intervalo de confianza al 90% de confianza. ¿Ya? Y al 90% de confianza vamos a tener que nuestro intervalo de confianza superior va a ser igual a los 7 minutos más nuestro Z, que va a ser 1,645 por nuestra desviación estándar poblacional, que va a ser 10 dividido en la raíz de 30, que son las 30 mamás del curso. Entonces, nuestro intervalo de confianza superior va a ser igual a 10 minutos. ¿Sí? Por otro lado, nuestro intervalo de confianza inferior va a ser igual a los 7 minutos menos 1,645 por 10 dividido en la raíz de 30. Y de esta forma, nuestro intervalo de confianza inferior va a ser igual a 4 minutos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué podemos concluir nosotros de esto? Que con un 90% de confianza, el tiempo medio de espera poblacional está entre 4 y 10 minutos. ¿Sí? No es necesario que pongan el rango a cada rato, no se pueden como ponerlo con palabras nomás, ya por si acaso. Después tenemos el intervalo de confianza al 95%, y aquí tenemos que nuestro intervalo de confianza superior va a ser igual a nuestra media muestral, que es 7, más nuestro z de 1 menos alfa medios, que es 1,96, por la desviación estándar poblacional, que es 10, dividido en la raíz de 30. Entonces, nuestro intervalo de confianza superior va a ser igual a 10,58 minutos. ¿Sí? Por otro lado, nuestro intervalo de confianza inferior va a ser igual a 7 menos 1,96 por 10 dividido en la raíz de 30. Por lo tanto, nuestro intervalo de confianza inferior va a ser igual a 3,42 minutos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, recuerden siempre escribir la respuesta con palabras, ¿ya? Para que tengan todo el puntaje. Entonces, con un 95% de confianza, el tiempo medio de espera poblacional está entre los 3,42 minutos y 10,58 minutos. ¿Sí? Y por último, tenemos nuestro intervalo de confianza al 99%. ¿Ya? Entonces, nuevamente tenemos que calcular nuestro intervalo de confianza. ¿Ya? Acá el intervalo de confianza superior va a ser igual a 7 más 2,575 por 10 dividido en la raíz de 30. ¿Sí? Entonces, nuestro intervalo de confianza superior va a ser igual a 11,7 minutos. ¿Sí? Por otro lado, nuestro intervalo de confianza inferior va a ser igual a 7 menos
2,575 por 10 dividido en la raíz de 30. ¿Sí? Por lo tanto, el intervalo de confianza inferior va a ser igual a 2,3 minutos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, para concluir, con un nivel de confianza del 99%, coma, el tiempo medio de espera poblacional está entre 2,3 y 11,7 minutos. ¿Sí? ¿Alguna duda del inciso A? ¿No hay con otro color? Ninguna. Gracias. Ya, buenísimo. Entonces, la letra B nos preguntan cuál es la relación entre amplitud y nivel de confianza, ya que esto es como más que nada lo que hablábamos delante, que era que a mayor nivel de confianza, mayor será la amplitud del intervalo, la amplitud del intervalo, y esto va a provocar que habrá menos precisión. ¿Sí? Por otro lado, si tenemos a menor nivel de confianza, menor será la amplitud del intervalo y por lo tanto habrá mayor... no, era al revés. Espérame. Ah, no, está bien. Habrá mayor precisión. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí el ejemplo como bien escrito de las notas. Por ejemplo, al 99% de confianza va a haber un mayor intervalo en las notas. Esto quiere decir que van a haber notas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y eso va a implicar que yo pueda tener notas del 1 al 7. ¿Sí? Por lo tanto, hay más probabilidades de que yo me equivoque al obtener mis resultados. ¿Ya? En cambio, si tenemos un intervalo de confianza del 90%, entonces vamos a decir que va a ser menor la amplitud. Eso quiere decir que voy a tener notas 4, 5, 6, y por lo tanto va a ser menor mi error y mayor mi precisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya saqué todos los rojos y saqué también la nota máxima. Entonces solamente voy a tener notas del 4 al 6. ¿Sí? Voy a subir esto que queda un poquito abajo. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda de la implicancia? No, Ya, quedó bastante claro. ya. Y por último, tenemos el último ejercicio, ¿sí? Que dice así. Dice.
Dice, un amante de los videojuegos realizó un estudio sobre 500 usuarios de la aplicación Twitch para transmitir sus streamings. De esto se reveló que las personas que son amantes de los videojuegos, como él, juegan en promedio mensualmente 380 horas con una desviación típica de 25 horas. ¿Ya? Entonces, dice, letra A, determina un intervalo de confianza al 99% para la cantidad promedio de horas que juegan los amantes de videojuegos. Y letra B dice, ¿cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra para que el error cometido no sea superior a 5 horas con el mismo nivel de confianza del inciso A? ¿Ya? Entonces, letra A. ¿Ya? Nos están pidiendo calcular el intervalo de confianza al 99% y nosotros sabemos que la fórmula del intervalo de confianza es igual a la media muestral más menos el z de 1 menos alfa medios por la desviación estándar poblacional dividido en la raíz de la cantidad de observaciones, ¿cierto? De esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá como dato? A nosotros nos dan la N, que sería la cantidad de usuarios de la aplicación de Twitch. También nos dicen que juegan en promedio 380 horas, por lo tanto nos están diciendo nuestro X muestral. También nos están diciendo la desviación típica, que viene siendo lo mismo que la desviación estándar. ¿Ya? Es otra forma de preguntarlo, pero es lo mismo. Ahí también nos dan el intervalo de confianza al 99%. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hacemos acá es aplicarlo en la fórmula. ¿Ya? El intervalo de confianza superior va a ser igual a la media muestral, que son las 380 horas, más, como es el 99%, es 2,575 nuestro Z, por la desviación típica, que son 25 horas, dividido en la cantidad de observaciones en raíz, que serían 500 usuarios de Twitch, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a decir que esto va a ser igual a la raíz de 500, 25 dividido entre 36 por 2,575 más 380. Entonces van a ser 382,88 horas. ¿Sí? Y por otro lado, el intervalo de confianza inferior va a ser igual a 380 horas menos 2,575 por 25 dividido en la raíz de 500. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro intervalo de confianza inferior va a ser igual a menos 380 van a ser 377 horas. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que concluir ahora, por lo tanto, con un 99% de confianza, que es lo que nos están dando, la cantidad promedio de horas poblacionales que juegan los amantes de los videojuegos está entre las 77,12 horas y 382,88 horas. ¿Sí? Y en la letra B nos preguntan cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra para que el error cometido no sea superior a 5 horas con el mismo nivel de confianza del inciso A. ¿Ya? Entonces la letra B, lo que nos están preguntando es por el N, por el tamaño mínimo. ¿Ya? Entonces acá, nuestro N
va a ser igual a nuestra incógnita. Nuestro error van a ser las 5 horas. Tenemos nuestra desviación estándar poblacional, que va a ser igual a, ¿cuánto era? 25 horas. Y tenemos que, como es al mismo nivel de confianza, nuestro z de 1 menos alfa medios va a ser igual a 2,575. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro n va a ser igual a z de 1 menos alfa medios por la desviación estándar poblacional dividido en el error y todo esto al cuadrado. Por lo tanto, el tamaño de la muestra va a ser igual a 2,575 por 25 dividido en 5 y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra n va a ser igual a 2,575 por 25 dividido en 5 por 12,575, 165,77, que eso sería aproximadamente 177. ¿Ya? Entonces, tamaño mínimo de la muestra. Entonces, por lo tanto, con un nivel de confianza del 99%, se deben tener como mínimo 177 usuarios de Twitch para que el error, perdón, me equivoqué acá, para que el error no sea superior a 5 horas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, al final toda la ayudantía era como en las mismas fórmulas, pero distintas formas de preguntar. Eso es como la mayor complejidad según yo. Tipo, cómo Sí, lo preguntan las cosas. sí, eso. Porque, Al final tienen que ustedes como darse cuenta qué les están preguntando, porque igual son varias ujú, fórmulas. Sí. Igual, ya, como le decía a Richen, voy a grabar una ujú, ayudantía el fin de semana para el control, porque si se dan cuenta, esta ayudantía abarca solamente una parte, no todo el control. sí, Entonces, para que estén bien preparados. ya, buenísimo. Muchas gracias. Así que, no, dale. Nos pusieron para el control eso del máximo verosímil. Ah, sí, también voy a agregar ejercicios de eso y voy a Ujú. hacerle intervalo de confianza para la varianza desconocida e intervalo de confianza para la proporción. Ah, buenísimo, te pasaste. Así que Eh, ahí para que les vaya bien. Ah, dale, tengo ¿tenía otra pregunta? sí, una pequeña pregunta más. Entonces, como en el control nos pusieron esto de máxima verosimilitud o algo así, asumo yo que va a entrar en la prueba también, ¿o no? Sí, también va a entrar en la prueba. Ya, será. Sí. Ya, pues. Sí, también va a entrarle en la prueba. Así que ahí para que lo estudien harto. Y con los 4 pasos que yo les pongo en la ayudantía se puede lograr. Así que Ujú. eso. Así Ya, que bacán. ya, con eso terminamos la ayudantía. Que estén súper bien. Y ahí les subo el videito. Mm. Chao, muchas gracias. Que Chao. estés bien.